Por Colibrí, la Radio Eco, presentamos Periodismo y Literatura. Están aquí las notas, los libros, los estilos, los registros, las voces y sus protagonistas. 10 años consecutivos de credibilidad. Por Bogotá es TV, sin lugar a dudas, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co, líder en periodismo social en América. ¿Cuántas cosas nos hace falta para saber por qué la Tierra se mueve? Y quizá los periodistas nos hace falta saber mucho, tanto de periodismo como de la literatura. Si hay uno que es grande en la literatura y en el periodismo, y que de la literatura crea un estilo literario, del periodismo crea un estilo literario, es el señor Truman Capote. Ese señor, para mí, es un fuera de serie. Escribía Sangre Fría, música para camaleones, es guionista, un excelente articulista, comentarista. Bien, tenía bueno el opinador del señor Truman Capote. Truman fue periodista y escritor estadounidense, principalmente conocido por su novela documento o novela periodística A Sangre Fría. Novela no ficción que ganó el premio Edgar 1966 por mejor libro de crímenes. Nació el 30 de septiembre de 1924 en New Orleans, Luisiana. Nació donde los negros, con el jazz, con el soul, con la música, con las canciones de esas voces gruesas, esas voces con sabor a miel, esas voces que cantan duro, que cantan sin miedo porque no le tienen miedo al amor, ni a amar, ni a vivir. Su infancia transcurrió en las granjas del mítico sur estadounidense. Con 17 años era un gran periodista y trabajó en la revista The New Yorker, más o menos así como a la edad de Daniela. A los 21 años abandona la redacción y publica un relato Miriam en la revista Mademoiselle, que es distinguido con el premio O. Henry. Con 23 años edita su primera obra, Otras voces, otros ámbitos, 1948, que fue una de las primeras novelas que plantearon abiertamente el tema de la homosexualidad. Su novela más famosa es A Sangre Fría, 1966, que narra el asesinato de los 4 miembros de una familia de Kansas. Por esa época estuvo Truman Capote aquí en Bogotá, visitando los burdeles de Bogotá y a los jóvenes bogotanos que también a él le gustaban. Fue llevada a las pantallas A Sangre Fría en 1967 por Richard Brooks. Vendió más de 300,000 ejemplares y estuvo en la lista de los libros más vendidos del New York Times durante 37 semanas. Truman falleció el 25 de agosto de 1984 en Los Ángeles. Fue guionista para Marilyn Monroe, amigo de Marilyn Monroe, ¿sí? Excelente amigo de todos aquellos como Frank Sinatra. Con los músicos de Luisiana, el Mississippi, se entendía a las mil maravillas. Él era un blanco negro, como decía. Era un hombre lleno de dotes y de virtudes. En Música para camaleones, uno de los mejores libros que tiene, y se lo dedica a otro escritor, a Tennessee Williams, dice: mi vida, al menos como artista, puede proyectarse exactamente igual que la gráfica de la temperatura, las altas y bajas, los ciclos claramente definidos. Quiero hacer con este relato, acercarme a la narración de la literatura y el periodismo, cómo Truman, el periodista, cómo Truman, el pensador, convierte su estilo periodístico en estilo literario. Perdonen, no es como ahora que sacan las niñas que trabajan en televisión, y mis respetos para ellas, las admiro por su trabajo en televisión, pero hacen libros, ¿no? Libros de cosas que, un resumen de entrevistas. Esto no es un libro, es una recopilación de reportajes. Con todo el respeto, ¿no? Al Papa le hicieron que es que un libro, al hacerle una entrevista. Eso no es un libro. Puede ser un reportaje muy agradable o para otro muy pesado, pero no es un libro. Y además solamente tiene 120 páginas. Menos mal que una entrevista de 120 páginas no pasó de ahí, porque una entrevista de 120 páginas debe ser muy cansona, ¿no? Así sea con mi mamá, pues yo creo que se pasaría de pesada,
Sí, para cualquiera. Quizá para uno sería lo mejor, pero para otro no le aguanta a nadie. 120 páginas de entrevista. Dios, yo por lo menos no me la leo. ¿Sí? No sé si de penitencia la lean los católicos, ¿no? Sí. Truman hace verdaderamente lo siguiente. Empecé a escribir cuando tenía 8 años, de improviso, sin inspirarme en ejemplo alguno. No conocía a nadie que escribiese y a poca gente que leyese. Pero el caso era que solo me interesaban 4 cosas: leer libros, ir al cine, bailar zapateado y hacer dibujos. Entonces un día comencé a escribir, sin saber que había encadenado de por vida a una noble pero implacable amo. Me había encadenado de por vida a un noble pero implacable amo. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Por eso Truman dice, démosle látigo a los textos. Pero por supuesto yo no lo sabía. Escribir relatos de aventura, novelas de crímenes, comedias satíricas, cuentos que habían referido a antiguos esclavos y veteranos de la guerra civil. Al principio fue muy divertido. Dejó de serlo cuando averigué la diferencia entre escribir bien y mal. Y luego hice otro descubrimiento más alarmante todavía, la diferencia entre escribir bien y el arte verdadero. Eso, sutil pero brutal. Y después de aquello, cayó el látigo. Así como algunos jóvenes practican el piano o el violín 4 o 5 horas diarias, igual me ejercitaba yo con mis plumas y papeles. Oigan, periodistas jóvenes, escritores jóvenes, yo creo que sí, yo voy a repetir esto a ver si a alguien se le pega esto, que se nos debía pegar a todos desde cuando empezamos. Alguien se está sonriendo por ahí, ¿no es cierto? Cuando dice, así como algunos jóvenes practican el piano o el violín 4 o 5 horas diarias, igual me ejercitaba yo con mis plumas y papeles. Eso lo hace aquí la niña Daniela Rincón, todos los días. Sin embargo, nunca discutí con nadie mi forma de escribir. Si alguien me preguntaba lo que tramaba durante todas aquellas horas, yo le contestaba que hacía los deberes. En realidad jamás hice los ejercicios del colegio. Mis tareas literarias me tenían enteramente ocupado. El aprendizaje en el altar de la técnica, de la destreza, las diabólicas complejidades de dividir los párrafos, la puntuación, el empleo del diálogo, por no mencionar el plano general del conjunto, el amplio y exigente arco que va del comienzo al medio y al fin. Hay que aprender tanto y de tantas fuentes, no solo de los libros, sino de la música, de la pintura y hasta simplemente de la observación de todos los días. Entonces, para matizar esto, para que no sea tan pesado, porque en verdad a veces los textos pueden cansar, nos vamos con los Matamoros, Miguel Matamoros, y su cuarteto Maicí, Si no estoy mal, y uno de las canciones más lindas del son cubano, Olvido. Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro,
de lo mucho que sufro, alejado de ti. Por doquiera que mire, verás lobregueces, y si busco otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoge y vence, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra, la flor de amistad. Por doquiera que mire, verás lobregueces, y si busco otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra, la flor de amistad. Por Colibrí, la Radio Eco, y Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, periodismo y literatura. Esa línea delgadita, esa página que cambia de tamaño, pero que en el libro se profundiza, en el periódico vuela día a día. De hecho, los escritos más interesantes, dice Truman Capote, que realicé en aquella época consistieron en sencillas observaciones cotidianas que anotaba en mi diario, extensas narraciones al pie de la letra de conversaciones que acertaba a oír con disimulo, descripciones de algún vecino, habladurías del barrio, una suerte de informaciones, un estilo de ver y oír que más tarde ejercerían verdadera influencia en mí, aunque entonces no fuera consciente de ello, porque todos mis escritos serios, los textos que pulía y mecanografiaba escrupulosamente, eran más o menos novelescos. Al cumplir 17 años, era un escritor consumado. Si hubiese sido pianista, habría llegado el momento de mi primer concierto público. Según estaban las cosas, decidí que me encontraba dispuesto a publicar. Envié cuentos a los principales periódicos literarios trimestrales, así como las revistas nacionales que en aquellos días publicaban lo mejor de la llamada ficción de calidad: History, New Yorker, Harper's Bazaar, Mademoiselle, Harper's Atlantic Monthly, y en tales publicaciones aparecieron puntualmente mis relatos. Más tarde, en 1948, publiqué una novela, Otras voces, otros ámbitos. Bien recibida por la crítica, fue un éxito de ventas. Y asimismo, debido a una extraña fotografía del autor en la sobrecubierta, significó el inicio de cierta notoriedad que no ha disminuido a lo largo de todos estos años. En efecto, mucha gente atribuyó el éxito comercial a la novela, a aquella fotografía. Otros desecharon el libro como si fuese una rara casualidad. Es sorprendente que alguien tan joven pueda escribir tan bien. Sorprendente, solo había estado escribiendo día tras día durante 14 años. No obstante, la novela fue un satisfactorio remate al primer ciclo de mi formación. Una novela corta, quizá la que más me gusta a mí, es Desayuno en Tiffany's. Concluyó el segundo ciclo en 1958. Durante los 10 años intermedios experimenté en casi todos los campos de la literatura, tratando de dominar un repertorio de fórmulas y de alcanzar un virtuosismo técnico tan fuerte y flexible como la red de un pescador. Desde luego, fracasé en algunas de las áreas exploradas, pero es cierto que se aprende más de un fracaso que de un triunfo. Sé que aprendí y más tarde pude aplicar los nuevos conocimientos con gran provecho. En cualquier caso, durante aquella década de investigación, escribí colecciones de relatos breves, A Tree of the Night, A Christmas Memory, ensayos y descripciones, color local, observaciones, la obra contenida de Dox Bark, comedias de Grace Hart, House of the Flowers, guiones cinematográficos, Babe and the Devil, Los Inocentes, y gran cantidad de reportajes objetivos, la mayor parte para The New Yorker. En realidad, desde el punto de vista de mi destino creativo, la obra más interesante que produje durante toda esa segunda fase apareció primero en The New Yorker, una serie de artículos y a continuación un libro titulado
alrededor de los museos. Trataba del primer intercambio cultural entre la URSS y los Estados Unidos, un recorrido por Rusia llevado a cabo en 1955 por una compañía de negros americanos que representaban a Porgy Bess, concebí toda la aventura como una breve novela real cómica, la primera. Unos años antes, Lillian Ross me había publicado Picture, su versión sobre la realización de una película, The Red Base of the Courage. Con sus cortes rápidos, sus saltos hacia adelante y hacia atrás, también era como una película, y mientras la leía me pregunté qué habría pasado si la autora hubiese prescindido de su rígida disciplina lineal al recoger los hechos de modo estricto y hubiera manejado su material como si tratara de ficción. ¿Habría ganado el libro o habría perdido? Decidí que si se presentaba el tema apropiado, me gustaría interpretarlo. Porgy Bess y Rusia, en lo más crudo de su invierno, parecía ser el tema adecuado. The Moose Are Here recibió excelentes críticas, incluso fuentes por lo general poco amistosas hacia mí se inclinaron a alabarlo. Sin embargo, no atrajo ninguna atención especial y las ventas fueron moderadas. Con todo, aquel libro fue un acontecimiento importante para mí. Mientras lo escribía, me di cuenta de que podía haber encontrado justamente una solución para la que siempre había sido mi mayor problema creativo. Durante varios años me sentí cada vez más atraído hacia el periodismo como forma artística en sí mismo. Miren lo que dice Truman Capote, después de hacer un trabajo literario desde niño, dice que se siente atraído, por eso es que la literatura y el periodismo se encuentran a un lado cada una, pero se encuentran, no son paralelas, se encuentran, van juntas, van pegaditas en una línea que creo que es aquella línea del milímetro que divide el papel. Dice, mientras lo escribía me di cuenta de que podría haber encontrado justamente una solución para lo que siempre había sido mi mayor problema creativo. Durante varios años me sentí cada vez más atraído hacia el periodismo como forma artística en sí mismo. Tenía dos razones. En primer lugar, no me parecía que hubiese ocurrido algo verdaderamente innovador en la literatura en prosa, ni en la literatura en general, desde la década de 1920. En segundo lugar, el periodismo como arte era un campo casi virgen, por la sencilla razón de que muy pocos artistas literarios han escrito alguna vez periodismo narrativo, y cuando lo han hecho, ha cobrado la forma de ensayos de viaje o de autobiografías. The Moose Are Here me situó en la línea de pensamiento enteramente distinta. Quería realizar una novela periodística, algo a gran escala que tuviera la credibilidad de los hechos, la inmediatez del cine, la hondura y la libertad de la prosa y la precisión de la poesía. Bien, volvemos con la música, volvemos con los cubanos, porque desde allá de Cuba, nos va a llegar ese acuerdo por la paz. Y un tema maravilloso que toda la vida me ha gustado. Desde niño me reía cuando lo oía desde la Unión Nariño hasta Palmaseca, Palmira y Cali. Me tenían amarrado con P, los guaracheros de Oriente. Qué mala entraña tiene mi negra, qué mala entraña tiene con fe. Me ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés. No hay un cabildo ni un baile santo y nunca falta ningún bembé, porque ella vive siempre pensando que mi cabeza vaguea los pies. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me santiguaba con higuereta, con mejorana y flor de café. Y tras la puerta siempre ponía el retrato mío virado al revés. También me daba polvo de sapo, porque con él me hinchaba los pies. Y todo eso era para amarrarme y con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con bruja, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. También ponía pedazo de coco con unos chavos, mire con fe. Y tras la puerta siempre ponía el retrato mío virado al revés.
hace sumerio y unos reguíos que los echaba por la pared. Y todo eso era para amarrarme y con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Mi negra bruja, mi negra santa, que mal extraña tiene con fe. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. También me daba polvo de sapo porque con él me hinchaba los pies. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Esa brujita que de Guayama, yo la conozco, mire, con fe. Me amarró con fe, pero me solté. Ay, mi negra santa, mi negra bruja, que me extraña tiene con fe. Me amarró con fe, pero me solté. ¡Ataja! ¡Ataja! Por Colibrí, la Radio Eco y su canal Bogotá TV de la multimedia Eco Solidario, periodismo y literatura, para acercarnos a la cultura, para estar cerca del pensamiento, del conocimiento y del saber para aprender y enseñar. Y luego dice Truman Capote, no fue hasta 1959 cuando algún misterioso instinto me orientó hacia el tema. Un oscuro caso de asesinato en una apartada zona de Kansas, y no fue hasta 1966 cuando pude publicar el resultado A Sangre Fría. Y hace todo un relato sobre Sangre Fría, hace toda una descripción. Nosotros nos vamos al final, porque en realidad entendemos que a veces estos textos pueden cansar, pero a quienes nos gustan los oímos, los leemos, los vemos y los escuchamos con placer. Desde un punto de vista técnico, la mayor dificultad que tuve al escribir A Sangre Fría fue permanecer completamente al margen. Por lo común, el periodista tiene que emplearse a sí mismo como personaje, como observador y testigo presencial, con el fin de mantener la credibilidad. Pero creí que para el tono aparentemente distanciado de aquel libro, el autor debería estar ausente. Efectivamente, en todo el reportaje intenté mantenerme tan encubierto como me fue posible. Ahora, sin embargo, me situé a mí mismo en el centro de la escena y de un modo severo y mínimo reconstruí conversaciones triviales con personas corrientes. El administrador de mi casa, un masajista al gimnasio, un antiguo amigo del colegio, mi dentista, tras escribir centenares de páginas acerca de esta sencilla clase de temas, terminé por desarrollar un estilo. Había encontrado una estructura dentro de la cual podía integrar todo lo que sabía acerca del escribir. Más tarde, utilizando una versión modificada de ese procedimiento, escribí una novela real corta, Ataúdes tallados a mano, y una serie de relatos breves. El resultado es el presente volumen, Música para Camaleones. Y como afectó todo eso a mi otro trabajo en marcha, Answer Prayers, en forma muy considerable, entre tanto aquí estoy en mi oscura demencia, absolutamente solo, con mi baraja de naipes y desde luego con el látigo que Dios me dio, Truman Capote. Señor Truman, muchas gracias por el aporte a la literatura. Muchas gracias por aquella música para camaleones, por ese exquisito desayuno que lo he probado más de una vez en Tiffany's. Muchas gracias, señor Truman, por A Sangre Fría y por su estilo limpio, puro, literario, periodístico, lleno de rigidez, pero también de alegría, de distracción, de placer, de conocimiento, de fortaleza literaria y de un exquisito modo artístico de percibir tanto la literatura como el periodismo. Nos vamos entonces con País Segundo, Chan Chan,
como una canción también para Truman. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Por Colibrí, la Radio Eco, presentamos Periodismo y Literatura. Están aquí las notas, los libros, los estilos, los registros, las voces y sus protagonistas. 10 años consecutivos de credibilidad. Por Bogotá es TV, sin lugar a dudas, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co,
líder en periodismo social en América.